Gracias, amigos que nos siguen en redes sociales. Estamos transmitiendo desde Cholula, un lugar de muchos años para los cholultecas, de buenas memorias, de todos los eventos que terminaban en una festividad. Terminamos aquí en los lomitos, precisamente, de unas mujeres pues entrañables, que aún sus descendientes están haciendo lo posible por rescatar el lugar y dignificarlo turísticamente. Nos acompaña hoy un personaje polémico, conocido para todos los cholultecas. Es de claroscuros como cualquier persona, con aciertos y con errores, con críticas y también con opiniones a favor. Con José Juan Espinosa Torres, expresidente municipal, candidato a diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, y que bueno, hoy vamos a hablar a calzón quitado. Yo le he pedido al expresidente José Juan Espinosa que nos diga pues todo esto que se habla en redes sociales y que cualquier otro candidato correría a un rincón, a un agujero a esconderse, porque no tendría el valor de dar la cara. Bueno, aquí José Juan pues sí, está dispuesto a dar la cara a los cholultecas, a todos aquellos que nos siguen en redes sociales y que de alguna forma reciben pues memes, en fin, y hasta críticas, como su servidor, que lo critica, que le dice lo que tiene que decirle, y pues él contesta en su momento como quiere, como persona, y mal haría una persona que es crítica de no contestar. Yo creo que para bien o para mal pueden decir que va a ser catalogado, si tú estás de acuerdo, que pues hay gente a favor y en contra, ¿no? Siempre. Entonces hay que enfrentar, hay que dar la cara, sacar la casta, decía mi papá, hay que tener bien puesto aquello para poder dar la cara y decir, bueno, sí y qué, ¿no? Al menos, ¿no? Pero bueno, una pregunta, José Juan. Hay en redes sociales de que pues lo publicó el Universal, hay un escándalo de que pues eres un hombre multimillonario, eres muy rico, ¿no? Muy rico, dicen las malas lenguas. Bueno, primero me da mucho gusto, Rodolfo, estar contigo en Cholula la Bella. Tenía muchas ganas de platicar contigo y por supuesto también con tu auditorio, que ojalá si tienen alguna pregunta nos la puedan ir pasando aquí nuestros amigos, con el objetivo también de dar respuesta no solamente a tus preguntas, sino también a quienes, como yo, amamos Cholula. Estoy muy contento de estar aquí. Yo venía con las conchitas, aquí en los lomitos decíamos las conchitas, las señoras, a comer. A mí lo que más me encantaba eran los lomitos encebollados, pero con huevo a la mexicana, acompañados con frijolitos y huevo a la mexicana. Un lugar que qué bueno que se está rescatando. Atolito, era champurrado. Era el champurrado. Y bueno, muy contento. Un lugar delicioso de tradición, como muchos otros. Otro lugar que me encanta desayunar es acá con doña Lenita, los tamales aquí en la esquina. Esas tortas de milanesa, no, las tortas de milanesa o de mole, me encantan, además de los tradicionales tamales. Pero bueno, muy contento de estar en Cholula, Rodolfo. Quise platicar con ustedes porque estamos viviendo un proceso electoral histórico, no solamente en lo nacional, en lo estatal, sino también en lo municipal. Y cuando yo tomé la decisión de dedicarme a la política, asumí el reto de demostrar que la política se puede hacer para servir, no para servirse. Ya han sido 14 años de lucha. Yo te conocí en Convergencia, luego Movimiento Ciudadano, y ya tenemos varios años recorriendo todo el estado, siempre atento de la tierra donde crecí, donde están mis muertos, mis vivos, y esté donde yo esté, siempre voy a estar muy al pendiente, como ciudadano que soy de esta ciudad, de que a San Pedro Cholula le vaya bien. Y por eso, Rodolfo, quise platicar con ustedes, porque en las últimas semanas, sin lugar a duda, cada vez que hay una elección en San Pedro Cholula, el presidente municipal y su ayuntamiento se convierten en el payaso de las cachetadas. Todos despotrican en contra del presidente saliente. Ha sido una tradición. Y la mayoría de los expresidentes pues, han preferido quedarse callados. ¿Por qué? Porque han sido desastrosas sus administraciones. No quiero poner ejemplos, pero es muy difícil que un presidente municipal, con todo el desgaste que tiene durante 3 años, y más que yo estuve 4 años, 2 meses, pueda salir a dar la cara como lo he venido haciendo. Y hoy estoy aquí, Rodolfo, precisamente con el ánimo de platicar, de compartirles algunos puntos de vista, de dar respuestas a estas dudas, a estas inquietudes,
Porque hoy, sin lugar a duda, José Juan Espinosa está jugando un papel muy importante, no solamente en un proceso de orden municipal como expresidente, sino en un proceso con una visión estatal. Y la mejor carta de presentación, ahora que recorro la ciudad de Puebla, las colonias del sur, el suroriente de la ciudad, mi mejor carta de presentación, y por lo que la gente me conoce y me reconoce, es por el trabajo que hicimos aquí en San Pedro Cholula. Y eso ha generado que los de enfrente, nuestros adversarios, busquen todas las formas inmoralmente posibles para atacarnos, para que dejemos de estar como punteros. En las campañas políticas se ataca al puntero. La guerra sucia se hace en contra de los que vamos en primer lugar. No se le hace guerra sucia al que va en segundo lugar o en tercer lugar. No, en último. O en último. Entonces, es muy claro que hoy Puebla, a nivel estatal, no solamente en lo municipal, el PAN, el morenovallismo, quiere bajarnos del ánimo de los electores, porque representamos un equipo de hombres y mujeres desplegados en varias regiones del estado de Puebla. No solamente está en juego, por ejemplo, el proyecto político en San Pedro Cholula. Hay muchos otros municipios, la propia candidatura al Senado de la República, varios candidatos a diputados federales, todos bajo el proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel. Y este equipo, que es un equipo muy leal a Andrés Manuel desde hace muchos años, desde que yo entré a Convergencia, siempre Convergencia se había mantenido trabajando en la línea de Andrés Manuel, pues ahora representa una parte muy importante de ese proyecto estatal, donde participa, por supuesto, Luis Miguel Barbosa Huerta, que también está arreciando la guerra sucia en contra de él. ¿Por qué? Porque va arriba de las encuestas, porque el morenovallismo nunca se imaginó estar viviendo sus últimos días, el poder se les está yendo como agua entre las manos, y esa estrategia pasa no solamente por atacar a Luis Miguel Barbosa, sino a los actores que tenemos un papel fundamental en el marco de esa coalición que encabeza Morena. Por eso los ataques del Universal, por eso ahora en un medio nacional como el Universal, donde pocos políticos se pueden dar el lujo de presumir que han sido víctimas de guerra sucia en periódicos nacionales, pues es una muestra muy clara de la desesperación del morenovallismo. Yo al otro día de esta publicación, que además me la dieron en una página completa, casi le faltó decir inserción pagada, porque ningún periodista firmó la nota. Cuando en los círculos de poder se filtra información que no es cierta, que tiene fines electorales, ningún periodista se echa la puntada de firmarla. No tiene autoría. Cuando son información pues los sembrada. ¿No? Si no los denuncias, como en su momento ya denuncié a quienes replicaron esa información. Claro. ¿Y por qué voy a demostrar muy rápido las mentiras de este medio de comunicación? Primero, todos los bienes inmuebles que hoy son propiedad de mis hijos, como en su momento fueron propiedad mías, herencia de mi padre, Juan Espinosa Tecual, como en su momento mi papá recibió herencia de don Francisco Espinosa a Somoza, todos de San Pedro Cholula, todos esos bienes inmuebles pues son resultado de trabajo de generación tras generación. Y yo tomé la decisión de donárselos a mis hijos porque soy un hombre que me desprendo de las cosas materiales, pero porque también sé que el morenovallismo, cuando cometes pecados, cuando tienes cola que te pisen, es la manera como te pueden poner contra la pared, iniciándote procesos para quitarte tu patrimonio. Entonces, en una estrategia política apegada a derecho, simplemente dije, si mi papá a mí me heredó varios bienes inmuebles en Cholula, mi mamá también, como en su momento don Francisco Espinosa Somoza a mi papá, y lo mismo de parte de mi mamá, pues yo voy a hacer lo propio. Eso fue lo que hice. Y los bienes inmuebles que tengo en Atlisco, que todo el mundo sabe que yo cuando me caso me fui a vivir a la casa de mi esposa, Atlisco, en el fraccionamiento del Cristo, el mismo lugar donde viven mis suegros desde hace muchos años, 30, 35 años, mi cuñado, mi cuñada, en fin, todos esos bienes inmuebles los adquirí antes de ser presidente municipal de San Pedro Cholula. Además los compré siendo ejido. Cuando uno compra ejido, pues ya, si tiene suerte o no, después de una década, pues, si el área se desarrolla, pues tus tierras valen más. Pero es muy claro que esto es una guerra sucia. Tan es guerra sucia que fui el primer presidente en la historia del Estado de Puebla en presentar su declaración 3 de 3. No hay inconsistencia alguna. Todo el mundo sabe que mi esposa puso
Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, a Nicolás, no había un Montessori en Atlisco y fundó un Montessori, y eso no es delito. Cualquier ciudadano mexicano tiene el derecho de tener actividades económicas siempre y cuando sean lícitas, sean legales, como es el caso de mi esposa. Entonces, han tratado de construir toda una historia de terror en torno a José Juan Espinosa, porque además soy de los pocos que ha venido denunciando y demostrando que es muy diferente a la guerra sucia todos los abusos y excesos de la administración del PAN, de la administración de Moreno Valle. Por ejemplo, como presidente municipal fui el único presidente incómodo para el régimen moreno-vallista. Me opuse a la privatización del servicio de agua potable, me opuse al gasolinazo, inclusive cuando vienen a inaugurar el tren turístico, hago una manifestación pacífica en contra del gasolinazo, aprobado por los diputados del PRI y del PAN, eso es muy importante, porque a veces se nos olvida que los que buscan el voto son los verdaderos traidores a la patria, los que realmente lastimaron la economía familiar, la economía popular. Y el caso más reciente es que fui el primer presidente en todo el país que impugnó o controvirtió la Ley de Seguridad Interior. O sea, fuimos nota internacional inclusive, en El País, y en español. San Pedro Cholula jugó y ha jugado y seguirá jugando, si así lo deciden los habitantes de San Pedro Cholula, un papel muy especial en este proyecto de dignificación de la política. Entonces, por supuesto que no he sido cómodo para el régimen moreno-vallista, y han tratado en las últimas semanas de lastimar mi imagen pública. El caso más reciente, por ejemplo, sacan un video con fotografías y datos falsos respecto a montos de un viaje que hice, ni siquiera a Hawái, a una isla que se llama Kauai. Ese iba a ser la otra pregunta. Es una isla. Aparte de ser un hombre rico, es un hombre que te gusta viajar a buenos lugares, como Hawái. Fíjate que no me gusta viajar, viajo muy poco. Y en esa ocasión, yo no quería. Cuando me enteré, cuando mi hermano me dijo, hermano, me caso, la esposa de mi hermano es una ciudadana estadounidense. Lleva felizmente casado, no sé, 7 años. Tienen 2 hijos. Voy a omitir sus nombres, pero no tendría nada de malo. Pero fui a la boda de mi hermano, a la casa, como marca la tradición, de la novia. Porque tanto en Estados Unidos, la cultura gringa como la cultura mexicana, la familia de la novia juega un papel importantísimo. Entonces fui a la boda de mi hermano Pancho, que tanto amo, que tanto quiero y que tanto respeto, y yo no podía hacerle la grosería de no acompañarlo el día de su boda. Y fue un viaje de 3 noches, muy incómodo para mí porque era el arranque del gobierno, pero es un derecho de cualquier ciudadano poder viajar, pero todo lo que manejan de cifras es mentira, es totalmente caro, ¿no? Mentira. Kauai es la isla donde viven los trabajadores de Hawái, que es otra isla. La isla, el atractivo turístico, donde están los hoteles. Pues es una de las islas de Hawái. Kauai no es la parte turística. Inclusive ahí nos quedamos en casa de... Sí, andabas en un caballito ahí. En un caballito paseando, pues, perdón, pero en un jeep, no andaba yo en un Rolls Royce o en jet privado como lo hace Moreno Valle, o cruceros de lujo como lo hace ¿Cuánto Moreno vale Valle el viaje y su esposa. de vuelta? Mira, yo en esa ocasión me acuerdo, porque además todo lo tengo registrado con mi tarjeta de crédito, yo creo que me habré gastado en ese viaje no más de 50,000 pesos. 50, 60,000 pesos. O sea, que sí recomiendas. Además fuimos 2, nada más fue Nancy y yo. Ah, no fue toda la familia. No, bueno, mis papás fueron, pero mi papá es un hombre... Cada quien, mi papá boda, ¿no? Mi papá es empresario y trabaja, nada más fueron mis papás, mi hermana, mi cuñado, ellos por su lado. No vivo de la política. O sea, el enojo de mis detractores es que lo que tengo, mi patrimonio, es resultado de actividades empresariales o comerciales desde la época de mis bisabuelos. Cholula sabe, los Torres Pastrana, qué propiedades tuvieron en San Pedro y en San Andrés. Sí, claro. Cholula sabe las propiedades que tuvo don Francisco Espinosa Somoza, que inclusive hoy son muchos menos metros cuadrados que en comparación a lo que él en su momento heredó a todos sus hijos. Todo el mundo lo sabe, como muchas familias de San Pedro Cholula, y eso no es un delito, al contrario, es un derecho tener una vida digna y dar una vida digna a tus hijos. Entonces me atacan por eso, y hoy, Rodolfo, pues esta es mi carta de presentación.
la honestidad, la transparencia y el buen gobierno es lo que a José Juan Espinosa le caracteriza. Esas propiedades están en tu 3 de 3. Todo está en mi 3 de 3. O sea, nada más que el 3 de 3 te pide los valores de las escrituras, claro, no los supuestos valores comerciales. Dice el PAN, dice Max Cortázar, el vocero, ex diputado federal, ex director de comunicación de los gobiernos del PAN, o sea, contra José Juan Espinosa están peces gordos de la política nacional y no han podido ni van a poder conmigo. Ellos salen a decir cifras supuestamente con un perito evaluador. Para empezar, no están en venta. Para empezar, no vendo lo que me heredaron mis papás y mis abuelos. Y en otro sentido, pues el IMCO te pide los valores de escritura. ¿Y cuáles son los valores de escritura? Los valores catastrales. Los valores catastrales en la fecha de operación. Entonces, si yo todos estos bienes los adquirí antes de ser presidente municipal, son los valores que tiene la declaración 3 de 3, cosa que no pueden decir otros. Mira, vámonos al terreno local. Luis Alberto Arriaga tiene presentada su 3 de 3 y ahí está. El resto de los candidatos ni sus luces. En su vida han presentado una declaración patrimonial, a pesar de que ya ocuparon cargos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel de secretarios. No hay. Y no vas a encontrar compromisos como yo lo hice como presidente municipal en materia de transparencia. Entonces, es guerra sucia. Eso en la parte estatal, que es algo que me interesaba mucho. Y local. Municipal, finalmente Así es es, el chismorreo, cuando no se abonda, o sea, no se investiga adecuadamente, bueno, se va uno con la ola del chisme. Con la yo pudiera sí señalar a los de enfrente, claro, pero no pierdo el tiempo con quienes sé que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Lo que yo he venido haciendo es denunciando, por ejemplo, las empresas que financian a Martérica, empresas de sus primos que son proveedoras del gobierno del estado por más de 200 millones de pesos. Di a conocer lo de Audi, las 122 hectáreas que se benefician, donde se benefician plusvalía. Es más, si ponemos ese ejemplo, la hoy candidata al gobierno del PAN declara que 122 hectáreas cuestan 2.4 millones de pesos, es decir, a 2 pesos el metro. A ver que venda a 4. Hoy en esa zona se cotiza en $50 el metro cuadrado, 1,000 pesos el metro. Es como si yo fuese irresponsable a decir, Martérica miente en el valor de las propiedades, tierras en San José Chapa, porque comercialmente cuestan 1,200 millones de pesos. Sería un gran escándalo si actuara de mala fe. Pero como el IMCO sé que en la declaración 3 de 3 te pide los valores catastrales, o los valores en el momento de la adquisición o la herencia, la donación de cualquier bien inmueble, pues es lo que tiene reflejado. Entonces, así están las cosas, mi estimado Rodolfo. Pero ahora platícame y cuéntame qué dice la gente de mí de San Pedro. Oye, ¿cuántas plazas comerciales y cuántos hoteles estás construyendo en Cholula? Fíjate que yo ninguno. Mi papá durante algunos años vino cambiando sus actividades comerciales. Antes teníamos, porque yo fui socio de Segurillantes San Francisco, teníamos una llantera, teníamos una planta renovadora, un lavado de autos, y mi papá hace 25 años, si no mal recuerdo, abrió una funeraria y le ha ido muy bien. Tiene en Puebla. ¿No eres socio de la funeraria? Yo no soy socio de la funeraria. Yo no soy socio, es socio mi hermano, es socia mi hermana. Yo cuando mi papá me dijo te voy a dar un paquete accionario, le dije, papá, mejor no, porque si así ya hablan de mí, ¿qué necesidad tengo de aparecer de accionista de tu empresa? Entonces, si algún día quieres heredarle a mis hijos, te lo voy a agradecer mucho, que la parte que a mí me toca, pues se la heredes a mis hijos, cosa que no ha sucedido. Entonces, mi papá primero construyó adecuó unos locales que le rentó a un artista poblano muy reconocido, el maestro Lascaro, desde hace ya, no sé, 10 años, 12 años. Mi mamá tiene ahí sus rentas y decidió construir unos locales comerciales en 3 niveles, con su estacionamiento. Dije, papá, van a creer que es mía la plaza. No, es construida por mí y yo se la voy a dar a mis hijos. Papá, no me lo des a mí porque van a decir que es mío. Entonces, estás triangulando. Le heredó una parte a mi hermano Francisco y la parte que me iba a donar a mí, dije, papá, de una vez dónaselos a mis hijos, porque yo
no quiero Pues aparecer. te van a salir más hijos. Entonces, también a lo mejor me los inventan, pero estoy listo para todo. Bueno. Entonces, digo, porque va bien la herencia, ¿no? La Plaza Lascarro es propiedad de mi papá, de mi ¿se hermano. llama Plaza Lascarro? Plaza Lascarro, y es un terreno que data de 1930. Bueno, fue propiedad todo el mundo, ¿no? De ahí, de la 11. De los Espinosa, de la 11 y la 3 Poniente. Muy diferente a otros que sí construyeron hoteles y no eran dueños ni del terreno. Pero esa ya es otra historia y no pierdo el tiempo. También, no pierdo el tiempo. Entonces, lo y que tiene mi familia... prohibido, ¿no? Además, digo, yo sé de reglas de urbanidad, de urbanismo, perdón, pero no me voy a meter en ese terreno, porque respeto. Y no vine aquí a hablar mal de nadie, simplemente vine a hacer frente a las calumnias, a la campaña, a la guerra sucia, a las calumnias. Que hablas, así aparte es. de que tienes hoteles, casas. Yo dije, pues yo lo conocí menos rico. De ahí me encanta, por ejemplo, de ahí me encanta que dicen, abre de repente Coppel en Cholula, es de José Juan Espinosa. Oye, abre en Plaza, ahorita en Momoxpan está haciendo la mayor inversión de obra plataforma privada. Puebla, ¿no? No, Explanada Puebla. Que además, lo digo con orgullo, he sido el presidente municipal que más inversión pública, pero también inversión privada, ha traído a San Pedro Cholula en los últimos 40 años. Desde que yo nací, para atrás no me acuerdo. Además, no puedes hacer ejercicios comparativos a valores. Si no hay información. Si no hay información. Pero he sido, de la historia reciente de San Pedro Cholula, el presidente que ha logrado la gestión de más obra de inversión pública y de más inversión privada. Solamente el proyecto Explanada representan 1.600 millones de pesos de inversión y generar 1.500 empleos. ¿Cuántos ingresos le representan? Para el ayuntamiento le representó alrededor... No, todo está reportado. Aquí en San Pedro Cholula la ley se aplica y tú antes de que construyas tienes que pagar. Pero no como antes. Hubo un acuerdo de exención. Con el gobierno del estado, hubo un descuento, que el gobierno del estado intervino un poco. Descuento. El cabildo como de 10 millones, ¿no? Rafael Moreno Valle, cuando nos sentamos con esta empresa de inversionistas judíos, una empresa internacional muy fuerte, cotiza en la bolsa, me dijo, no les cobres nada. Dije, no, ¿cómo crees? No les cobres nada, que te voy a mandar auditorías. Mándalas, yo no tengo nada que esconder. Voy a mandar una auditoría a la nómina del ayuntamiento, mándala. Pero en San Pedro de Cholula, si paga el pequeño comerciante, o el pequeño empresario, con mucho más razón tiene que pagar el que viene a invertir en San Pedro de Cholula. Van a generar empleos, se les va a hacer un descuento. De un cálculo de más de 100 millones de pesos, acabaron pagando alrededor de 30 millones de pesos en total. 30 millones de pesos pues a las arcas del gobierno municipal. Pero pagaron. ¿Cuánto va a representar? Yo no soy Rafael Audi no le cobró un solo peso de impuestos durante 12 años. Además de darle gratis la tierra, de invertir o desviar 17 mil millones de pesos para que se construyera Audi, para generar 4.500 empleos. En San Pedro de Cholula yo fui gestor de un proyecto de inversión privada de 1.600 millones de pesos que va a generar 1.500 empleos directos, pero que además representó un ingreso de 30 millones de pesos para el ayuntamiento. ¿Cuánto va a representar anualmente? Además, anualmente para cada administración, por concepto de licencias de funcionamiento, pago de derechos, de predial, pues, no sé, yo calculo que cada año el ayuntamiento va a recibir entre 3 y 4 millones de pesos anuales solamente de actualizaciones de pago de derechos. Y de impuestos y derechos, aprovechamientos. Bueno, imagínate que yo le hubiera hecho caso a Moreno Valle y les hubiéramos regalado todo. Entonces, esto venía por la pregunta Estela Plaza. No tengo ninguna otra propiedad que ocultar. Tampoco tienes casas en venta. Tampoco tengo casas en venta, construyendo. Ni al rato vamos a salir con tengo hermanos muy trabajadores. Mi hermano es muy trabajador, mi hermano trabaja en la funeraria, es socio de la funeraria. Mi hermana y mi cuñado son profesionistas los dos, tienen sus propias actividades económicas. Lo que ellos hagan es cosa de ellos. Pero, o lo que hagan, por ejemplo, mis tíos, los Espinosa, ustedes saben, son amos muy trabajadores, como fue mi abuelo. Tienen un hotel aquí en Cholula, Villas Cholula, desde hace no sé cuántos años. Otro en Tonancintla, Villas Tonancintla. Además me sirve de publicidad para después mis tíos. El costo después les pasamos, son hoteles muy económicos, pero mi familia es gente de trabajo, Rodolfo, y de mí podrán decir muchas cosas, pero ni miento, ni robo, ni traición. Y por eso estoy acá, Rodolfo. Y mira, si así fuese, ya Rafael me hubiera encarcelado desde hace 10 años.
O sea, Rafael, el morenovallismo, como en su momento lo hizo el marinismo. Lo acabas de mencionar, no es un pleito de mentiritas. O sea, la separación, porque Rafael Moreno Valle influyó en el Partido Acción Nacional para que tú fueras candidato. Tuvo que intervenir en una negociación que hicieron a nivel nacional para que yo no fuera candidato por la capital. De la ciudad de Puebla. ¿Te acuerdas que yo tenía hasta mi credencial de elector registrada sí, en Puebla? Tú la cambias. Por eso. No está prohibido. Fue muy diferente, pero además cualquier ciudadano mexicano puede ser candidato si cumple con la reglamentación de la Constitución del Estado. Claro, entonces, con 6 meses, ¿no? Cuando yo me destapo por Puebla Capital, se ponen muy nerviosos y negocian a nivel nacional para que mejor sea yo candidato por San Pedro. Y les dije, yo no voy en una alianza con el PAN, no quiero al PAN de aliado, que no postulen candidato. ¿Vamos en una coalición? No, vamos en una candidatura común, pero yo voy a seguir siendo militante de un partido de izquierda. Nunca fui militante del Partido Acción Nacional. No, claro, nunca. Fuiste una propuesta de antes, Movimiento Ciudadano, estaba con Andrés Manuel en ese momento, bueno, ya después no. Pero que además en lo nacional fue un ajuste de cuentas en términos políticos, porque 3 años antes Movimiento Ciudadano cedió la candidatura a una panista, Lola Parra. Claro. Que ustedes nada más acuérdense el tipo de gobierno que tuvo. Entonces, en eso radica que hoy de mí puedan decir muchas cosas, pero jamás van a decir ni que fui panista, que es similar a que dijeran que soy ladrón. No es así, mi estimado Rodolfo. O sea, tú fuiste candidato de, ahora yo se fui llama candidato Movimiento Ciudadano. De Movimiento Ciudadano en una alianza, candidatura común con otros partidos, pero no fue una alianza con todos, ¿no? De todos. 5 partidos. De 5 partidos. Candidato común. Sin ser militante, es obviamente. Más, acuérdense cómo mi publicidad era muy distinta a la de los candidatos del PAN. Me operaron en contra. ¿Cuál es la diferencia? A mí me operó en contra, a mí Rafael. Rafael dijo, es el momento de vengarse, José Juan. Y operaron, ellos querían que ganara el PRI. En paz descanse el señor Galindo, Sergio Galindo. Pero ellos operaron tanto Lola Parra, que además había sido mi detractora, me calumnió, ¿No es familiar tuyo? Difamó, no es familiar mío, es Lola Parra Jiménez. Bueno, yo soy pariente de los Jiménez, pero por el lado Espinosa. Por el lado de los Espinosa. Entonces, como también soy pariente de los Blanca, por el lado de los Espinosa, y también de los Asomosa, y un poquito hasta de los Covarrubias, y de los Torres, y pues, es una familia. O sea, eres la mafia en el poder, cholulteca. No lo digo yo así, porque mira, aquí en Cholula no hay mafia. Todas las familias de Cholula, todas son familias muy trabajadoras, todas. Ya que cuando alguno de sus miembros entra al gobierno, pues que juzgue la gente cómo gobernar. Oye, hablando de mafias, hablan que tu hijo predilecto, el mayorcito de todos, se llama Luis Alberto Arriaga, y tú vas a ser el papá tras el trono, o sea, como títere, o sea, que lo vas a manejar. Imagínate, Luis Alberto el doctor tiene, ¿cuántos años tiene? ¿Es más grande que tú? Es más grande que yo. Entonces él tiene. No, pero políticamente, pero además, por edad. Pero también, por edad es más grande que yo, y políticamente tiene una carrera, no políticamente, profesionalmente tiene una carrera de muchos más años. O sea, no lo vas a manejar así. No, a ver, una cosa es que seamos parte de un equipo y que haya un liderazgo, que es un liderazgo compartido, porque no soy de los que ocupa la cabecera de la mesa, siempre me siento al lado de mis compañeros de lucha. Una cosa es que tengamos un proyecto de equipo y que tengamos una visión muy clara del proyecto de ciudad que merecía Cholula hace 5 años. Cuando entramos, Cholula era un desastre. En todos los indicadores estatales era un desastre San Pedro Cholula. Las calles eran un desastre. La seguridad era un desastre. La población no tiene que tener temor del bigotes que esté atrás José Juan. No voy a estar. Por esa satanización de la persona. No voy a estar ni atrás ni adelante. Porque voy a ser diputado local, voy a estar acompañando. Porque más va a ser mi responsabilidad, porque los diputados son para todo el estado. Una cosa es que entres por un distrito, pero tú legislas para todos. Claro. Entonces, o sea, tú sí vas a bajar obra. Yo sí, a diferencia de otro que ya fue todo y no bajó ni 1 metro cuadrado de asfalto. No sé si pollos bajaron o no, pero despensas sí bajaron un chorro. Eso sí bajaron, pero nomás en vísperas de las elecciones. Entonces, voy a ser un buen diputado de la capital del estado,
pero nunca voy a abandonar y voy a dejar de estar atento de lo que sucede en San Pedro Cholula. Y al doctor Luis Alberto Arriaga, que estoy seguro tiene todo para ganar la presidencia municipal si así lo determinan los cholultecas. Si logramos lo que logramos en 4 años, 2 meses, siendo oposición del gobierno federal y del gobierno estatal, y hagan memoria de todo lo que hicimos por San Pedro Cholula y de lo que se está haciendo, imagínense lo que se puede hacer de San Pedro Cholula teniendo un gobernador aliado como Miguel Barbosa, teniendo una senadora aliada como Nancy de la Sierra, y teniendo, por supuesto, diputados locales como Tonanzi, como José Juan Espinosa, diputada federal como Nayeli Salvatori, apoyando, no a Luis Alberto Arriaga, apoyando a la ciudad de San Pedro Cholula. Imagínense cómo podemos potencializar todo lo que hoy, además me encanta porque ahorita que fui a bolearme los zapatos con Martín, agarré una publicidad del PAN y no vi propuestas. Lo único que vi fue así como un back de regresar al pasado, volver al futuro, donde critican cosas que hoy son ejemplo, no solamente a nivel zona metropolitana, sino a nivel estatal. Cuando yo voy a Puebla me dice la gente, presidente, no, ya no soy presidente, José Juan, nos encantaría tener las calles llenas de color como las tienes en Cholula. Nos encantaría tener árboles sembrados en las calles y banquetas libres y programas 1 por 1 como los tienen en San Pedro Cholula. Cuando la gente de Puebla entra a San Pedro, les cambia el chip. Están en otro mundo. Hay que combatir nada más la basura, ¿no? Es como, pero además no. Queremos una ciudad tan limpia como San Pedro Cholula. En comparación a otras ciudades, el servicio de limpia en San Pedro Cholula, con todo lo que se hizo de contenedores, los programas de barrido, la atención a juntas auxiliares que antes se daba una vez a la semana y hoy van entre 3 y 4 veces por semana, los barridos de todos los barrios. Eso no sabes cómo lo reconoce la gente que viene a visitar San Pedro Cholula. Y yo espero que los que vivimos o viven en San Pedro Cholula, porque yo vivo un día sí y un día no, y a veces hoy me toca quedarme, Puebla, ¿no? Hoy me toca Atlisco, que además todos estamos muy cerquita, pero la gente de Puebla está encantada con San Pedro Cholula. Quieren tener esas calles bien iluminadas, sin PPS. Quieren tener la seguridad. Yo reconozco, por ejemplo, que en San Pedro Cholula hay robo de autopartes, hay robo a comercios, de repente robo a casa habitación. Algunos homicidios. Pero no se comparan con otras ciudades. No tenemos feminicidios. Bueno, ha habido en lo dos. Que va de en 4 años, en 4 años, 2 meses. 2 feminicidios. Sí, de la chica esta. Una que iba en unos motociclistas que tuvo que ver con con tema de narcomenudeo, tema ajuste de cuentas. Bueno, 2 en 4 años, 2 meses. Pero tan solo en lo que va de este año, dime si ha habido alguien que pierda la vida por un linchamiento, como si ha habido hasta en la capital del estado, o Cuautlancingo, o Juan Cebonilla, o Atlisco, o Puebla capital, linchamiento, Huachicol. Díganme si hay crimen organizado como en San Martín, Texmeluca. Díganme si hemos tenido policías ejecutados como Chachapa. Díganme si hemos tenido niños. La chica esta que mataron eso ya pedí información, ves que siempre estoy de pedinche. Entonces ya solicité información si la chica que mataron en Amozoc era policía de Cholula. Pero no de mi administración. No, ya estaba como policía de Amozoc, pero ella fue policía en Cholula. Ella fue policía de Cholula y el otro en la pasada administración. No entonces sí era policía de Cholula en la anterior administración. Fue policía de San Pedro Cholula, y eso además yo lo di a conocer en mis redes. Fue policía municipal en la pasada administración, que por cierto, se está dando a conocer que estos 6 policías se habían ido a denunciar al presidente municipal y a los mandos, al contralor. Así es. No era una mal policía. Pero a lo que voy, Rodolfo, es que como están las cosas en materia de seguridad, preocúpense si entra el huachicol en los próximos años. Y que se desató en el sexenio anterior. Y que se desató en el sexenio de Rafael Moreno Valle. Sí, por ejemplo, en mi gobierno, algo que hay que decirlo, los gobiernos anteriores les encantaba abrir antros, table dance, cabarets, centros de prostitución. Bueno, aquí se abrió al principio. No dejé abrir, ni uno solo se ha abierto en mi administración. El Cartier, ¿iban a abrir el Cartier? No, está cerrado. ¿De quién es? No sé ni de quién sea ni me interesa, porque algo que yo hice en mi gobierno fue no sentarme con el crimen organizado, ni con el crimen organizado ni con los empresarios de alto riesgo. Nos quitaste el gusto de ver esta niña. Les quité el gusto de ver
No sé, ya ni me acuerdo. Yo tampoco, pero muy guapa la muchacha. Pero mira, esto por ejemplo lo comparas con, funcionan los que ya estaban abiertos y cerramos en su momento, se cerró por lo menos una docena de cabarets. Que es donde, fíjate, pero, ojo, que es donde se mueve la droga, que es donde se mueve la trata de blancas. Ya no se dice blancas. Bueno, trata de personas. La trata de personas. La blancas era hace el siglo pasado. La trata de personas. O la prostitución. Ajá. Y eso también lo combatimos. Entonces, yo lo que le pido a los habitantes de San Pedro de Cholula es que hagan memoria y que comparen. O sea, que vean cómo está Atlisco, San Martín, Teciutlán en materia de secuestros. En 4 años, 2 meses, se tuvo un secuestro que se resolvió a los 3 o 4 días de un joven de una escuela privada por un conflicto entre particulares. Pero no tenemos ni ejecuciones ni secuestros. Bueno, hubo una ejecución aquí por San Diego, Plaza San Diego, adelante, los fraccionamientos, de un empresario, ¿verdad? Es hace como un año. Hace un año, una gente de fuera. Que causó una queja contra un periodista. Uno en 4 años, 2 meses. ¿Sabes cuál es el promedio de ejecuciones diarias en la zona metropolitana? 3 ejecuciones diarias. 3 diarias. Aquí hizo una en un año. Si nos vamos al periodo de 4 años, 5 homicidios de ese tipo en 4 años, 2 meses. Incomparable con la violencia de otros municipios. Repito, no estamos en la panacea. No estábamos como cuando veníamos a desayunar aquí, lomitos y... No estamos en los niveles de seguridad. Por ejemplo, de hace 20 o 30 años. Alfredo Porras lo fueron y lo baleó un delincuente que hasta la fecha saben quién es y todo, pero no han hecho nada. O sea, y lo balearon aquí en la avenida Alemán, ¿no? O sea, al hermano de Alfredo Porras. No pasó a mayores, no más que... Mira, San Pedro Cholula no está en la nota roja. De vez en cuando. Muy de vez en cuando. Insisto, no estamos en un paraíso, pero... O en el fraccionamiento que entraron se robaron, ¿qué? 20 y tantas llantas, siendo un fraccionamiento cerrado, ¿no? Y es el colmo, que el policía ahí no hizo nada. Bueno, ahí ya en los espacios privados, pues ya algo mal hicieron. Hay una queja de vecinos de que, oye, pero mira, ¿por qué no se compara, en los fraccionamientos quitarse la luz, Rodolfo, pública? No se compara. Tienen que pagar no se compara la seguridad de San Pedro Cholula con todo lo que estamos viviendo en la zona. Alrededor, como no se compara. O sea, estamos en la gloria. Ahorita que comentamos los fraccionamientos, hay una queja de los vecinos de fraccionamientos que ya el ayuntamiento no paga su luz alumbrado. No, mira, cuando entramos había muchas omisiones. Se pagaba a nombre de recibos de personas físicas, alumbrado de fraccionamientos privados. Es la queja. La Auditoría Superior, la Contraloría Interna y los auditores externos determinaron que no podían haber observado ese gasto. ¿Qué fue lo que se hizo? Nos sentamos con los fraccionamientos y dijimos, señores, nosotros como ayuntamiento no podemos pagar el interior de un proyecto, de un fraccionamiento privado, si no está municipalizado y si el recibo aparece a nombre de Juan Pérez. O sea, si lo pagas, incluye se pagaban recibos que estaban a nombre de empresas desarrolladoras inmobiliarias, que fiscalmente, pues, ¿cómo podías justificar que el ayuntamiento pagara recibos de luz a nombre de terceras personas? Entonces, entramos en un proceso de orden. Quienes hicieron su regulación, su procedimiento ante CFE, también se les abrió el programa de sustitución de lámparas de alumbrado público para disminuir el gasto. Quienes entraron ya se normalizaron. No sé cuántos, porque ya no soy presidente municipal, pero es un programa que estoy seguro debe seguir la actual gestión. Pero por donde le busquen, el alumbrado público es mucho mejor en San Pedro que en San Andrés. El servicio de limpia es mucho mejor en San Pedro Cholula. Se quejan los ciudadanos de que se incrementó el impuesto predial. Tan es una mentira que somos el único municipio en el estado de Puebla que en 2 ejercicios fiscales congelamos hasta la inflación. Congelamos la inflación. ¿No lo aumentas? No aumentamos ni siquiera la inflación. ¿Qué es lo que sucedía? Ojo, nosotros recibimos una ley de ingresos que aprobó el gobierno del PAN, de Lola Parra, donde se empezaron a acercar los valores catastrales a las reglas del nuevo sistema hacendario a nivel nacional, donde nos pide o le pedía a los ayuntamientos que los valores catastrales se acerquen por lo menos a un 50% del valor comercial. Pero eso lo hizo la administración del PAN. Y nosotros cuando entramos
una cosa muy distinta es que en San Pedro Cholula la gente no pagaba sus impuestos. La gente se quejaba del servicio, de los servicios públicos, de la obra pública. Los presidentes que pasaron siempre decían que no había dinero porque se lo robaban, pero además porque no recaudaban. Y las gráficas están ahí. Cuando yo entré de presidente, 3 de cada 10 habitantes de San Pedro Cholula no pagaban. No, 3 de cada 10 pagaban su impuesto. 7 no pagaban. 7 no pagaban. Cuando yo dejé la presidencia municipal, llegamos a niveles del 75%. Al revés. Le dimos la vuelta, más del doble, haciendo realidad una tesis progresista de izquierda, donde no es necesario crear o aumentar impuestos, sino aumentar la base de contribuyentes. Sí, la base de contribuyentes. Y eso lo hicimos realidad y hoy forma parte del proyecto estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta, porque demostramos que es posible, sin necesidad de aumentar o crear impuestos, meter en orden a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso el gobierno, necesita recursos para cumplir su responsabilidad constitucional. Pero es una mentira. Eso que dice hoy el PAN, vamos a bajar el predial, ni siquiera lo pueden hacer. O sea, es una mentira. En San Pedro Cholula, repito, la diferencia fue que antes no pagaban. Habían familias privilegiadas. Bueno, sí, parientes hasta míos, que en su vida pagaban el impuesto predial. Pasaban 10 años, 20. 10, 15 años, nunca les recordaban. Cualquier ciudadano mexicano poseedor de un bien inmueble tiene que pagar un impuesto predial. Era más fácil en San Pedro Cholula robarse el dinero y quedar bien con los cholultecas sin trabajar y sin recaudar. Y nosotros lo que hicimos fue asumir nuestra responsabilidad. Y hoy el cambio radical que dio San Pedro Cholula fue gracias a los ciudadanos que entendieron que la construcción de una ciudad de bien no solamente es tarea del presidente municipal o de los funcionarios, sino tarea de los ciudadanos en la misma o inclusive en una mayor proporción. Entonces, es un fake news. Hablando de eso, de los ingresos, es una fake news. Hay otro escándalo que te involucró voluntario e involuntariamente, que es los famosos moches del 30% de Conaculta, este escándalo que salió, que pedía, ahí dice, habla la tesorera, era el 30 y que el 20. Fue una mentira, y quiero decirte que... ¿A qué se refiere ese 30 y 20? Que no querían hacer actividades artísticas dentro del cartel en San Pedro Cholula, que pretendían justificar actividades artísticas en Guadalajara, Jalisco, en San Andrés Calpan, en Puebla capital, hasta un kinder de una colonia mayorazgo en la ciudad de Puebla, porque era un modus operandi de un fraude que venían haciendo desde la administración de Lola Parra. O sea, Lola Parra tuvo una funcionaria que estuvo los primeros meses de mi gobierno. ¿Y el nombre? Hoy candidata al PAN. Me ahorro su nombre porque no me gusta hacerle publicidad. Bueno, entonces ahorra el nombre. Gestionaban recursos de la federación a través de Conaculta para actividades culturales fuera del territorio de San Pedro Cholula. Entonces, cuando yo entro de presidente, que hacían o no hacían, simplemente no podían usar al ayuntamiento como triangulación de recursos públicos. O sea, quienes cometían el fraude eran ellos. Entonces, cuando se acerca esta Ana Cristina, perdón, ya dije el nombre. Ya se le salió. Me dice, presidente, es que el recurso ya viene etiquetado. Le digo, discúlpame, pero en mi gobierno el dinero de Cholula se usa para la cultura de Cholula. Entonces, exijo que se hagan los eventos artísticos en San Pedro Cholula. Claro. Es que no se puede, el programa dice que ya viene para Jalisco, para la Feria Internacional del Libro. Digo, que lo den allá. Pues que lo pague, que lo firmen ellos, que firme el presidente de Guadalajara, el de San Andrés Calpan. Pusieron un Tecali de Herrera, una junta auxiliar de Tecali. Ya exhibí hasta los oficios, todo. Soy un hombre como tú, eso lo aprendí de ti cuando fuiste diputado. Así como tú tienes tus archivos, yo también tengo mis archivos. Ya fui, desempolvé y demostré que es guerra sucia, pero además 4 años después, porque salen estos tipos a denunciar 4 años después, en el momento... con audios ilegales, con audios editados, y lo que no dicen es que yo les mandé así, porque yo ni siquiera los conocí, les dije, por lo menos un porcentaje del cartel se tiene que hacer en San Pedro Cholula. O sea, tú hablabas del 20-30%. No yo, para empezar no yo, no pongas no como palabras, presidente. No yo. Bueno, o sea, la tesorera. Como presidente municipal giré órdenes que si no se hacía, es más, yo les dije, por lo menos la mitad de los eventos artísticos tienen que hacerse en tierra de San Pedro Cholula. O sea, ese 30% se no era dinero, claro que no era dinero. No a robar, sino el porcentaje de actividades artísticas. Por lo menos. Pero además, espérame, había otra historia, porque me dijo Ana Cristina, es 1.300.000.
pero no incluye producción ni difusión. Digo, ¿cómo crees? Menos. O sea, todavía querían que el gobierno aportara otro 1.300.000 para financiar actividades culturales en otros municipios de Puebla y del país. Y eso lo documenté perfectamente, es fake news. Es fake news como apenas sacan un audio. Ajustado. Mira, sacan un audio donde estoy hablando con el regidor del Verde Ecologista, Santiago Cárcoma. Y dicen que yo cometí un fraude con un sobreprecio de lámparas. Ajá, 300 pesos. Cuando también veces al periódico Síntesis ya le saqué todo el expediente y le demostré que no es cierto. No es cierto que el recurso es un programa que trae la Semarnat con el gobierno del estado de Puebla, que firmó en ese entonces Roberto Moya Clemente, donde el presupuesto de la Cámara de Diputados ya te decía la norma oficial mexicana, es decir, el tipo de lámparas que tenías que comprar y el número de lámparas que tenías que comprar, 600, 700. Además, yo cuando fui presidente yo cambié 10,000 lámparas, sin PPS, sin contratar deuda. Esta fue una gestión que hace la Cámara de Diputados a través de la fracción del Partido Verde. Y lo que sí recuerdo muy bien es que yo le hablo y le digo, oye, ¿cómo nada más va a alcanzar este dinero para 600, 700 lámparas? Pueden meter mucho más lámparas. No, es que ya viene así el programa, nos metimos a revisar y era una camisa de fuerza, donde además el gobierno no intervenía. Lo único que hacía el gobierno era mandar a Compranet, a la plataforma federal de adquisiciones, la convocatoria en función a lo que en su momento determinó la Cámara. Ahí se mandó y ahí se ejecutó. Ya entregué copia de las facturas de todo. No me van a encontrar nada. Digo, yo no soy, ya no voy a decir nombres de expresidentes o expresidentes municipales. Yo no soy como ellos. San Pedro de Cholula tuvo un avance nunca antes visto. En todo, en lo que me pongas. Deporte, arte, cultura. Bueno, hoy en la mañana estabas caminando, estabas medio sofocado, estabas transmitiendo, pero sofocado. Estabas caminando. Estaba yo caminando haciendo ejercicio, pero estaba yo haciendo ejercicio aquí en mi casa, aquí en la 15 Sur y 15. Hoy te tocó Cholula. Hoy me tocó el gimnasio porque estaba yo viendo el debate que tuvo Pedro Moctezuma con el director nacional de Conagua en relación a la privatización de 300 cuencas hídricas en todo el país. Un debate. ¿Cuál es el problema de fondo con el asunto del agua de Momoxpan, que causa mucho alboroto? Que cuando yo hablo de la no privatización, sí, claro, hablo de la no privatización ni a empresas privadas ni a particulares o grupos políticos que, en el caso de Momoxpan, cuando yo entro de presidente municipal, de repente me sorprende que de la noche a la mañana renuncia el comité que tenía trabajando durante años y entra gente del PAN a controlar de manera discrecional el manejo del servicio de agua potable. Es decir, la gente de Momoxpan, cuando pagaba el agua, no le daban un recibo fiscal. Y cuando salió la nueva ley de lavado de dinero en el 2013, cualquier actividad comercial, pública o privada, tiene que mediar un, ¿cómo le llaman? Un RFC o tiene otro nombre. Claro. Entonces, estaban lavando dinero en Santiago Momoxpan. Le cobraban a la gente lo que querían pagar, no le rendían cuentas a ninguna autoridad fiscal. Ese es el fondo. O hacendaria, y ese es el fondo. Entonces, yo lo que les pido, cuando entro, me siento con ellos, digo, señores, en mi gobierno no hay cajas chicas. Antes, por ejemplo, el estacionamiento reportaba 150,000 pesos al mes. En mi gobierno, cuando fui presidente, el promedio fue de 450,000 pesos mensuales. ¿Cómo iba? Con la misma, se robaban el dinero de vialidad, del estacionamiento. Era un robo descarado. Había cajas chicas por todos lados, del Cerezo. O sea, era una corrupción en todas las áreas del desarrollo urbano. Por ejemplo, analicen los comparativos en materia de recaudación del área de desarrollo urbano. Aumentó un 900%, vialidad aumentó un 600%, el estacionamiento aumentó un 250%. Se acabaron las cajas chicas en mi gobierno. Como diría el Bronco, no les corté las manos, pero les corté las uñas a grupos de poder al interior del ayuntamiento, donde había un andamiaje de corrupción, donde expresidentes municipales habían sembrado gente para cubrir algunas áreas recaudatorias del gobierno municipal. Bueno, de hecho se fueron a la cárcel algunos exfuncionarios. Metí a la cárcel por primera vez en la historia de San Pedro Cholula. Estuvo en la cárcel un responsable jurídico. Ceguera, ¿no? Que era de, hubo dos procesos penales. Ceguera. Uno hasta pariente mío. Por eso Ceguera Jiménez.
primo mío, ahijado de mis padres ¿Ya no te habla? de bautizo. Ya no me habla él, pero su familia sí. Bueno, ahorita Oseguera estaba ahí. Cuando yo hablo Ya de la vive. lucha, y no fue venganza, yo si me lo encuentro lo saludo, aunque él no me salude, pero de veras, en San Pedro Cholula demostramos que se puede gobernar sin corrupción. O sea, hoy, si la gente hace memoria, si la gente revisa las calles que se hicieron los últimos años, lo que se hizo por el deporte, por el arte, la cultura, por las juntas auxiliares, para combatir la pobreza, somos el municipio con menor pobreza alimentaria de todo el estado de Puebla. Ahorita que De hablas, todo el estado de hablas Puebla. de eso En y- transparencia. Somos el único, bueno, fuimos, sigue siendo, el único gobierno de oposición dentro de las 5 primeras posiciones en materia de transparencia y dentro de los 10 primeros lugares de todos los entes públicos. Bueno, la candidata en al materia Senado de del contabilidad PAN era gubernamental. la titular de transparencia, ¿no? No, ella era del Instituto Poblano de la Mujer. ¿No? ¿Y antes estuvo en Cholula? ¿O quién era que estuvo en Cholula para allá? No, Ya no nos acordamos. no, Bueno, no. hay una pregunta. ¿Qué le pasaron a los patines que andaban los policías en un patincito que al inicio de tu administración Compramos. no funcionaron? No, funcionaron muy bien. Los policías de repente no se ajustaron. Yo hasta los lucí. Uno, me acuerdo cuando hice mi entrega-recepción, hasta hace unos meses, uno obra en las áreas de seguridad vial, el mantenimiento, y el otro existe una denuncia en contra de un funcionario en la Contraloría, que fue el último que recogió el skate y desapareció. Eso, la Contraloría tiene su proceso. Pero fueron 2 skateboards que se compraron. En uno de ellos, yo cuando, hasta el último día que fui presidente, se dejó una investigación por la desaparición de un skateboard Con un responsable, ¿no? con un responsable. Eso Como ya que las presidente autoridades- municipal tuve a mi cargo 1,000 trabajadores. 1,000 trabajadores públicos. Digo, también es imposible que uno tenga el control De 1,000 sobre gentes. todo, pero implementamos mecanismos de control que antes no existían, auditorías, procesos o manuales o reglamentos en todas las áreas del Que no gobierno. existían. Estamos dejando la mesa puesta para que el próximo gobierno, que estoy seguro si nos apoyan los ciudadanos de San Pedro Cholula de Morena, siga demostrando que con honestidad y con transparencia se pueden tener mejores ciudades. Bueno, hay muchas preguntas que podemos hacerle al expresidente José Juan, pero no sé si hay algunas preguntas de las personas que están siguiendo en las redes sociales. Yo creo que no va a ser ni la primera ni la última. Estamos arrancando un proyecto de Cholula City, Cholula la Bella y de todos los periodistas regionales. Vamos a estarnos integrando en un afán de informar sin distinción partidista, pero sí abrir el espacio a los políticos que son el cotidiano que hacer en esta ciudad. Las personas como tú que causan controversia, es lógico que pues van a ser criticadas como yo, como criticón, como una persona que no está de acuerdo en algunas condiciones. Pero yo estoy muy agradecido contigo porque gracias a ti el área de transparencia se puso a trabajar. Fíjate que en el gobierno anterior del PAN no fueron más de una docena de solicitudes en 3 años. Claro. Bueno, se creó apenas la figura de las comisiones de transparencia, Sí. de las direcciones de transparencia. Pero gracias a ti me ayudaste cuando fui yo presidente, me ayudaste a garantizar que todas las áreas mantuvieran actualizada su información. Y por eso somos el 4º municipio más transparente. Indicadores de la CAIP, porque yo no trabajo con organismos privados que luego te cobran por certificarte, pero somos de los municipios más transparentes de Puebla. Bueno, yo he recibido toda la información en el plazo legal, salvo algunos cambios, pero bueno, algunas circunstancias particulares que no hablan de un mal desempeño público, sino hablan de un proceso de transparencia que no se puede ser tan transparente en asuntos en datos personales. En datos personales. Además, pero bueno, yo en mi caso rompo esa regla. Yo, José Juan Espinosa, he metido a los medios de comunicación en mi casa, ahí me reúno con ellos, no tengo nada que ocultar, la gente sabe dónde vivo, a veces en Cholula ya tiene su casa, a veces me quedo en Atlisco. ahora vas a hacer un rol de visitas a las casas, yo creo. No. Casas de Cajas propiedad, de no propiedad, de no, familias. No, de familias. Si Pero no, una de esas me si no, inventa no le va a amigos alcanzar la porque herencia. andan tremendos, Si no, tremendos. pobre, se va a hacer una herencia muy pequeña. Pero eso es vida privada. Claro. Y hay una línea muy delgada que hay que respetar. Siempre. Pero yo estoy convencido, yo también pudiese a los adversarios, a los de enfrente, tundirles con todo, pero no lo voy a hacer en ese terreno.
Claro, yo es espero, privado y la invitación que le hago a los habitantes de San Pedro Cholula es a que tengan la certeza de que el gobierno que en su momento encabezamos hizo las cosas lo mejor posible. Tuvimos errores, los menos, y la invitación que les hago, porque soy candidato por fortuna, ya no presidente municipal, es a que voten por Morena, que voten 6 de 6, desde Andrés Manuel, senadores, diputados federales, gobernador, diputados locales y presidente municipal. San Pedro Cholula tiene todo para seguir demostrando que es una ciudad de bien. En otra ocasión, si quieres, platicamos de lo que dejamos en la mesa puesta para que hagan posible lo que parecía imposible hasta hace que nos hagan llegar sus preguntas, porque como les dije, ¿no hubo preguntas? No las puedo ver. A ver, alguien que te auxilie. Yo soy medio... Aquí tenemos, muy bien, mira, 82 comentarios. Pero está como fallando. A ver, bueno, ¿cómo? Alguien que nos auxilie. ¿Por qué no escogen 3 preguntas? Las más picosas. Las más fuertes. Aquí, como les dije, no hay censura. No estamos maquillando nada. Estamos hablando a calzón en vivo. Quitado. No hay reedición. No hay venganza. Yo creo que a ver, ¿qué preguntas una tiene? Cuestión que... A ver, por ejemplo, tenemos... bueno, pero este es Javi dice, fue el único presidente que trabajó en calles alumbrado, le dio otro rostro a Cholula, no que los otros presidentes se robaron todo, no hicieron nada. Pero a ver, ahora tú búscala, pues no va a parecer que son flores cuando se trata de que me pregunten. Bueno, aquí lo que se hizo por tu bolsillo, pero no dice qué. Nomás que no sean, que tengan nombre, porque luego hay unos que te dicen... Bueno, Carlos Jiménez es un promotor de enfrente. A ver, tú. RHCH, Lambiscón vendido. Bueno, ¿eso es pregunta? No, preguntas. Preguntas. A ver, ¿qué otro? No ¿Qué siempre. Otro? Yo creo que el abrir el espacio para decir las cosas como son, pues es una práctica cotidiana. Yo creo que los gobiernos más evolucionados, los enemigos se enfrentan, son adversarios políticos. Son adversarios. Pero no bueno, enemigos. ¿te acuerdas que cada semana cuando fui presidente hacía una transmisión directa? Ajá. Los jueves. Sí, pues o los viernes. Ya yo respondía lo que tenía que responder. Pero cuando te enojaste mucho conmigo sí me bloqueaste. Es más, sigo bloqueado. Es que tus memes me sacabas en el perfil que no me gusta. Nos vamos a cambiar. Hacías memes con Oye, ya desbloqueame, no te puedo voy ver. a desbloquear. Es más, no lo puedo ver. Yo nomás desbloqueo cuando son cuates. No. Cuando se pasan de la raya. Pero por fortuna las redes sociales nos han servido para comunicar. Bueno, y también nos ayudaron mucho. Cuando fui presidente nos ayudaron mucho para hacer un buen gobierno. Lo que se logró en Cholula no es tarea de José Juan, no es tarea en su momento de Luis Alberto Arriaga cuando fue funcionario o de los 1000 servidores públicos. Fue tarea de todos. Fuimos un equipo, pero lo más importante, tuvimos la capacidad de lograr que los ciudadanos, muchos, no todos, que es una democracia, pero muchos entendieron el concepto de gobierno. Y eso hoy se va a reflejar en las urnas. Sí, el gobierno es mano dura en ocasiones, mano blanda. Hay quejas, yo siento que los ciudadanos pueden hacerme llegar sus quejas, sus preguntas para la siguiente. Y luego platicamos el día que quieras. Y con gusto. Preparamos un bloque, me acuerdo que decían, no, es que persigues a los ambulantes, gobierno represor. Dijo, no se compara con otras ciudades. Balaceras en el centro histórico en Puebla, San Martín Texmelucan, Atlisco, bloqueo de calles, de banquetas, 2 días a la semana las calles cerradas, metimos mucho orden. Bueno, y además si fueras un gobierno 100% perfecto, no tendríamos que criticar. Claro, y sería muy aburrido. No tendríamos chamba. No hay ser humano perfecto, ni gobierno perfecto, pero créanlo que con mucha humildad y con mucho cariño yo invito a los ciudadanos de San Pedro Cholula que confíen en Morena. Pues gracias, José Juan, por dar la cara. Eso es un valor civil que no se puede sustituir. Yo valoro mucho a las personas que dan la cara, sea para bien o para mal, no importa. El dar la cara es un síntoma de evolución política. Normalmente la gente que no da la cara es traicionera, está buscando los pies, en fin, ese tipo de cosas. Y aquí se habló así, con sinceridad, que es lo que pretendemos hacer. Rodolfo. En la siguiente ocasión, va a haber una segunda ocasión, no se preocupen, sea ya dentro de la candidatura, bueno, dentro del proceso, ya está por terminar las ya estamos 8 días, por eso entonces, quise platicar contigo, porque aunque no estoy de tiempo completo en Cholula y estoy en Puebla, estoy atento de lo que pasa en Cholula y lo voy a estar siempre como ciudadano. Pues algo como que ciudadano. quieras transmitir. No, agradecerle a Cholula la Bella
Invitarlos el día sábado 23, vamos a tener el cierre de campaña de todos los candidatos de la zona metropolitana, Puebla, Cuautlancingo, Coronango, San Pedro Cholula, San Andrés, Amozoc, por supuesto Luis Miguel Barbosa, Victoria, ¿no? Plaza La Victoria, ahí en Los Fuertes. Organícense, vayan en familia, busquen a todos nuestros candidatos, a todos. No va a haber No, eso ya depende de los candidatos a presidentes municipales, pero lo que sí sé es que quienes vayan van a llevarse un muy buen sabor de boca de este gran cierre estatal encabezado por Andrés Manuel López Obrador a partir de las 2 de la tarde. Gracias, José. Gracias, Rodolfo. Gracias.